Hola a todos, hoy es domingo, 23 de agosto de 2026, y estoy aquí para hablar de lo que está ocurriendo en Asia Occidental, básicamente entre Irán y Estados Unidos. Y lo que está pasando en Estados Unidos, y con la estrategia de Trump, de alguna manera se está convirtiendo, se está transformando en una guerra económica contra Irán, una guerra financiera y económica. Y ayer tuvimos al jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, fue nombrado recientemente. Lo importante de él es que es el representante del líder supremo de Irán, el nuevo líder supremo de Irán, en el Consejo de Seguridad Nacional. Y al mismo tiempo preside ese consejo, que es tan importante en el sistema de toma de decisiones de Irán. Y yo diría que la organización más importante, o una de las más importantes, dentro del gobierno y del sistema político iraní, es el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Así que eso demuestra la importancia de este consejo. Si deciden ir a la guerra, tiene que votarse en este consejo. Si deciden avanzar hacia la paz o alcanzar algún tipo de acuerdo, tienen que ratificarlo, tienen que decidirlo. Y no solo decidirlo, también tienen que proponérselo al líder supremo. Así que antes de que las cosas lleguen al líder supremo, lo van a debatir, votarán, y después pasará al líder supremo de Irán. Eso demuestra la importancia de este consejo. Así que, lo que dijo sobre Donald Trump, su nueva actitud y el nuevo ataque que están intentando, ya saben, llevar a cabo contra Irán. Ayer mencionó varios puntos. Uno de ellos fue, déjame comprobar aquí el volumen, si te parece bien. Vale, el primer punto era cómo afrontar la presión económica de Estados Unidos. Dijo que una parte de la cuestión son nuestros vecinos. Se refería a los vecinos de Irán. Miras Irán hoy, y basta con mirar el mapa. Hay varios países alrededor de Irán. Se va de Pakistán a Afganistán, Turkmenistán, subiendo hasta Rusia y volviendo por Azerbaiyán, Armenia, Turquía, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y se llega aquí, a Omán. Así que se ve el número de países que rodean a Irán o que están alrededor de Irán. Así que de algún modo es lo que él dijo, que van a hablar con todos estos países. Supongo que de cara a las próximas elecciones, ya sabe, una especie de guerra económica contra Irán. ¿Cuáles son las principales fuentes de los problemas si Estados Unidos decide ejercer una presión enorme? Que por cierto, ese es el plan. Cuando Donald Trump habla del día D y de atacar económicamente a Irán, significa que van a llevarlo al extremo. Van a hacer todo lo posible por aplastar la economía iraní, para acabar con ella, para hundirla desde dentro. Este es el plan. Era el plan antes de que empezara la guerra, y sigue siéndolo. Ya lo era durante la administración Obama. No es algo nuevo. Sinceramente, cuando observo la relación entre Irán y Estados Unidos desde que tuvo lugar la revolución en Irán, siempre ha sido así. Siempre ha existido, ya sabe, el plan de hundir la economía iraní, o de presionar al pueblo iraní, para que haga algo respecto a su gobierno, o para derrocar al gobierno, o para llevar a cabo el llamado cambio de régimen en Irán. Esto no es algo nuevo para el pueblo iraní, pero esta vez yo diría que es totalmente distinto de lo que era antes. Vienes de una revolución, en la que el país apenas está reconfigurándose y no tiene tanta influencia en la región. Y el nuevo gobierno no tiene esos vínculos con la región, así que está redefiniendo todo dentro y fuera del país. Mire, en los primeros años de la revolución se produjeron múltiples ataques en estas zonas que Estados Unidos utiliza hoy, zonas como el Kurdistán iraquí. Déjeme mostrarle el problema desde que ocurrió la revolución en Irán. En los primeros años, en los primeros meses de la revolución, se ven ataques en esta zona. Esta gente de aquí ha sido problemática. No quieren algún tipo de autonomía, quieren separarse y gobernarse a sí mismos.
No quieren formar parte de ni estar bajo el control del gobierno de Teherán. Esto ha sido así desde el comienzo de la revolución. No es algo nuevo para ellos. El otro punto es que hoy todo ha cambiado e Irán se ha redefinido. La guerra entre Irán e Irak, que desestabilizó la frontera occidental de Irán, tuvo lugar aquí. Todas estas zonas se desestabilizaron durante la guerra. Verá, el gobierno iraquí llegó a capturaron partes de esta provincia de aquí, llamada Juzestán. La provincia de Juzestán, que está aquí, fue ocupada por las tropas iraquíes, por el ejército iraquí en aquellos días. Así que se ven enormes dificultades desde el principio de esta República Islámica de Irán, desde que tuvo lugar la revolución en Irán. No es algo nuevo para Irán tener que afrontar esto, ni algo con lo que no estén familiarizados. Así que el argumento hoy, lo que mencionó ayer Mohsen Rezaei, es que estamos en conversaciones continuas. Cuando se leen sus comentarios, no se trata solo de lo que está diciendo, sino del significado de esos comentarios. Significa que están hablando, que están negociando entre bastidores. Pero con todos estos países que rodean a Irán, desde Pakistán y Afganistán, diría yo, hasta Armenia, Azerbaiyán y demás, pasando por Irak, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, todos estos países están en comunicación. No significa que no lo estén. Y les están diciendo, vais a tener que tomar una decisión. ¿Quieres ponerte del lado de Estados Unidos? ¿Quieres ayudar a Estados Unidos? ¿O quieres mantenerte neutral? Irán no. Cuando se trata del estrecho de Hormuz, mucha gente diría que Irán quiere dominar la región, por eso controla el estrecho de Hormuz. Eso le da a Irán cierto margen de presión sobre todos estos países, los países del Consejo de Cooperación del Golfo. ¿Qué significa eso para el equilibrio geopolítico de la región? Significa que Irán quiere que sean neutrales, a ojos de los iraníes, a ojos del gobierno iraní. Mantenerse neutral significa que no van a prohibir, no van a seguir las políticas estadounidenses en la región. Lo que significa que si Estados Unidos, como sabemos, va a iniciar una nueva guerra económica contra Irán, que aumentará la presión sobre la economía iraní, ellos no van a Si vais a formar parte de esto, Irán les está diciendo a los países del CCG, vais a formar parte de aquello, vais a facilitarlo, a ayudarlo, a apoyarlo. Eso significa mucho para nosotros. Significa que estáis haciendo todo lo posible por ir contra nosotros. Así es como el gobierno iraní está hablando con los países del CCG. Así que hay dos partes. Los iraníes se comunican y ellos responden. Supongo que tienen sus limitaciones. Saben que, por un lado, su economía está muy vinculada, muy conectada con Estados Unidos. Por otro lado, domina geopolíticamente la región debido al estrecho de Hormuz. Y su economía está sometida a una enorme presión por el estrecho de Hormuz. Y no se trata solo del estrecho de Hormuz. Bab el-Mandeb es igual, como sabemos. Yemen controla Bab el-Mandeb. Y las fuerzas de estos dos países, iraníes y yemeníes, están coordinadas y hablan entre sí constantemente las 24 horas del día. Saben lo que hacen. Y la estrategia es la misma, presionar a esos países de la región que formaron parte de la campaña estadounidense, de la presión estadounidense, durante tanto tiempo. Sobre Yemen, durante más de 12 años. Sobre Irán, desde la revolución, hace más de 47 años. Así es como se comunican. Él dijo, estáis siguiendo y ayudando a Estados Unidos. Irán les dice eso, y entonces Irán va a atacaros. Irán va a atacar sus intereses en la región. Eso significa que los países del Consejo de Cooperación del Golfo son frágiles, porque dependen en gran medida de las instalaciones petroleras, de los oleoductos, de esos petroleros, de los puertos. Irán no depende tanto como los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Esa es la diferencia. Y ayer supimos que Asim Munir, de Pakistán, va a ir mañana a Irán. Eso significa que va a hablar con los iraníes, y Pakistán forma parte de esto.
Pakistán puede verse sometido a una enorme presión debido al cambio de actitud de Estados Unidos. Han sido los mediadores entre las dos partes. Ahora mismo intentan hacer lo mismo, mantener esa misma actitud y esa misma manera de actuar para acercar a las dos partes. Pero el problema va más allá de eso. La administración Trump no es capaz de alcanzar ningún tipo de acuerdo. No hay ninguna señal de ello. Esto viene de antes de que empezara toda esta locura, antes de junio de 2025. Había negociaciones en marcha entre Irán y Estados Unidos, y el ex jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, que como saben fue asesinado en la guerra, en la segunda fase de la guerra, dijo que cada vez que intentaban ayudar a las negociaciones, facilitar las negociaciones o reducir los obstáculos por parte de Irán para llegar a algún tipo de acuerdo con Estados Unidos, Donald Trump cambiaba de posición. Está cambiando las condiciones. Está diciendo que esto es algo que ayer lo hemos sabido por parte de las autoridades canadienses. Una de ellas es el primer ministro de Ontario, Canadá. Dijo algo que básicamente es lo mismo que he oído de los iraníes. Y dice que cada vez que queremos llegar a un acuerdo con ellos, cambian todo el concepto de la negociación. Ya sabe. Eso significa que cambian las metas, los objetivos. Y esto es lo que dijo ayer Doug Ford, el primer ministro de Ontario, Canadá, que es básicamente exactamente lo mismo que dijo antes Ali Larijani, el ex jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Permítanme darle crédito al primer ministro una vez más. Esto es muy complicado, amigos, y saben, no se puede confiar en el presidente Trump. Así de simple. Cambia el acuerdo. No para de cambiar las reglas del juego. Déjenme decirles cómo es el presidente Trump. Es el tipo de persona que te quitaría el dinero del almuerzo el primer día, te quitaría el gorro de lana de la cabeza el segundo día, y al tercer día, te quitaría las zapatillas de correr. No se puede confiar en él en absoluto. Tenemos que mantenernos unidos. Sí, esto es básicamente lo que está ocurriendo en Irán. Yo diría que literalmente piensan así sobre la administración Trump. Y no ven ningún tipo de salida a esta situación, a este problema que Estados Unidos ha creado en Asia Occidental. Esto es lo que hemos sabido hoy, por boca del ministro de Exteriores iraní. Le preguntaron por la guerra económica de la que habla Donald Trump. Dijo que la guerra económica de Trump es el mismo acoso estadounidense de siempre, y que es una película que ya hemos visto muchas veces, y sabemos cómo afrontarla. Es Araghchi, el ministro de Exteriores de Irán, hablando de lo que está ocurriendo. Así que la idea de llegar a un acuerdo con Estados Unidos es ahora mismo muy difícil de concebir para esa gente. Incluso quienes querían negociar, quienes querían alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, ya no lo ven así. Puede que vean conversaciones, negociaciones en marcha, pero no se ve que haya avances en esas negociaciones, porque Donald Trump cambia cada vez. Ayer, Mohsen Rezaei dijo que si Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo, tiene que volver al memorando de entendimiento. Pero esta vez, el memorando de entendimiento va a ser diferente. Y quiero ampliar un poco la perspectiva sobre lo que está ocurriendo en la región, porque en mi opinión, eso tiene una importancia especial. Eso es mucho más importante que lo que está ocurriendo específicamente con el caso de Irán y Estados Unidos, con el caso de Yemen y Arabia Saudí, que es el pacto de defensa, o pacto de seguridad, o pacto militar, o pacto de la Meca en Arabia Saudí. Un acuerdo entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía. Se mencionó ayer en esa entrevista al jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei. Dijo que nos pidieron que confirmáramos o aceptáramos ese acuerdo. Ayer tuvimos dos noticias, y una de ellas era el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, diciendo que nos pidieron que lo aceptáramos, que lo confirmáramos, que estuviéramos de acuerdo con ello.
y nos alegra ver que eso está ocurriendo en la región. Pero esto no sucedió en el vacío, dijo. Ha ocurrido esto por el resultado de la guerra, por lo que ha pasado entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos ya no va a poder ser como era antes de que empezara la guerra, ofreciendo un paraguas de seguridad a todos esos países del Consejo de Cooperación del Golfo. Por eso están intentando encontrar otra cosa, una alternativa a lo que ha ocurrido. Pero Irán, si quieren, tienen que tener en cuenta a Irán y a Egipto. Él lo mencionó. Si quieren considerar eso, Irán y Egipto serían la parte más importante de ese pacto o acuerdo. ¿Qué significa eso? Significa que van a llegar a algún tipo de, a largo plazo, que van a llegar a algún tipo de pacto o acuerdo para luchar contra otros países en favor de Arabia Saudí, Pakistán o Turquía. Es algo más que eso. Creo que procede del concepto de los BRICS, porque son cosas distintas que están ocurriendo, pero muy conectadas cuando se trata de la idea de estas entidades, nuevas organizaciones que se están reconfigurando o configurando en un vacío. Los BRICS surgieron en 2009, y quizás se pregunte, ¿qué era eso? ¿Por qué necesitaban empezar? La cuestión razonable es que en 2009 se ven los primeros días de la guerra económica estadounidense contra China. Así que, cuando Estados Unidos empezó a atacar económicamente a China, China plantea una alternativa. Empieza a hablar de China, Rusia, Brasil e India. Empieza a plantearlo. Y si podemos precisar exactamente cuándo comenzó, yo diría que, a mediados de 2009, Estados Unidos ya había iniciado los ataques contra la economía china. Y de una manera significativa. Desde entonces, se ve cómo se libra esa guerra económica. Básicamente, desde entonces, Estados Unidos cambió su estrategia contra China, o respecto a China. Los BRICS surgieron para evitar eso, para reducir la presión de Estados Unidos. China quería otra cosa. China era uno de los socios económicos más importantes de Estados Unidos. Ambas partes se beneficiaban de ello. Y el inicio de este tipo de vínculos económicos entre Estados Unidos y China se remonta a Kissinger, a Nixon, y se remonta. Pero en 2009 algo cambió. China llegó a algún tipo de conclusión. Tenían que hacer algo al respecto. Necesitaban nuevos mercados, necesitaban nuevos... Entonces surgen los BRICS. Y los BRICS no van a... Cada vez que se reúnen, dicen, no vamos a ir contra el dólar. No queremos hacer nada contra el dólar. Queremos tener una alternativa a lo que está ocurriendo ahora mismo. Queremos algo nuevo. Queremos proteger a los países que forman parte de los BRICS. Este es el concepto de los BRICS. No se trata de ir a la ofensiva contra Estados Unidos ni contra el dólar. No están atacando al dólar. Se están defendiendo. Y China estaba haciendo eso, ya sabe, diversificando su mercado. Se ve hasta qué punto han desplazado el mercado de Occidente a Oriente. Y estos países orientales son países gigantescos, países ricos. No son países pequeños ni pobres, en absoluto. Indonesia, Malasia, Rusia, Irán. Son países ricos en recursos naturales, en historia, en civilización. Son complejos. Son pueblos muy antiguos y saben lo que quieren. Quieren un futuro mejor para ellos mismos. Así que, ahora mismo, vemos que los BRICS ofrecen algo nuevo, algo que antes no existía. Empezaron con 4 países, Rusia, China, India y Brasil. Ellos pusieron esto en marcha. Y hoy, si quieren saber cuál ha sido el resultado de todo eso, porque quiero llegar al pacto de defensa entre los 3 países de Asia Occidental. Pero antes de entrar en eso, quiero describir brevemente los BRICS. ¿Qué significa eso? ¿Y qué ha ocurrido hasta ahora con los BRICS? ¿Qué importancia ha tenido? Y después pasar a Asia Occidental, para entender qué está ocurriendo con el pacto de defensa. Entonces, ¿qué hicieron durante...? Bueno, yo diría que una de las principales cuestiones para los BRICS fue la guerra en Ucrania.
Cuando empezó la guerra en Ucrania, ya ve, fue la primera vez que Estados Unidos fue totalmente contra un país que forma parte de los BRICS, Rusia. Así que, desde que empezó la guerra, Estados Unidos, Ucrania y los países de la OTAN, todos juntos, pensaron que iban a poner a Rusia de rodillas en Ucrania. Eso significa que Ucrania estaba preparada. Vuelvan atrás y miren el número de soldados que había en Ucrania. Ya ve, tenían al menos 700.000 soldados entrenados, preparados y equipados por soldados de la OTAN desde 2014. 2014 fue uno de los momentos más importantes del conflicto en Ucrania, porque en 2014, ya ve, en 14 y 15, se produjeron los dos acuerdos, Minsk I y Minsk II, entre Rusia y Ucrania. Y se suponía que ese conflicto, esos acuerdos, resolverían la cuestión entre Rusia, entre los rusos étnicos de la parte oriental de Ucrania y la parte occidental de Ucrania, controlada por Zelensky, aunque en aquellos días no era Zelensky. La parte occidental de Ucrania, dominada por ultranacionalistas ucranianos. Ese era el punto principal, pero no ocurrió. Verá, desde 2014 hasta 2022 estuvieron preparando a 700.000 soldados. Así que Ucrania estaba muy bien preparada para atrapar militarmente a Rusia. Y cualquiera que mire atrás, al ejército ruso de aquellos años, verá que era un ejército totalmente defensivo, porque Rusia nunca pensó que fuera a pasar a la ofensiva. Y querían protegerse. Y Rusia es un país enorme. Miren el mapa. ¿Qué tamaño tiene Rusia? Es gigantesca. No necesitan más territorio. Cuando se habla de que Rusia fue a Ucrania para capturar más territorio, no lo necesitaban. Por eso insistieron en llegar a un acuerdo con la administración Biden, desesperadamente, diría yo. En diciembre de 2021, Putin envió dos cartas, una a la sede de la OTAN en Europa y otra a la administración Biden. Literalmente les pedía, por favor, sentémonos a la mesa, hablemos de ello, hablemos de una nueva arquitectura de seguridad para la región, para Europa, que tenga en cuenta las preocupaciones de Rusia. Lo estaban pidiendo, pero no había nadie al otro lado, porque pensaban, esto es Rusia. Rusia puede derrumbarse militar y económicamente. Eso dijeron. Recordarán que llegaron a un acuerdo en Estambul. El gobierno de Ucrania y los rusos, después de que Rusia decidiera mover sus tropas dentro de Ucrania, en la parte oriental de Ucrania, Ucrania se vio de algún modo sorprendida y dijo lleguemos a un acuerdo. Y llegaron a un acuerdo en Estambul, que después, ya saben, Boris Johnson fue allí y le dijo a Zelensky, no, no vais a hacer eso. Queréis luchar contra Rusia y nosotros os vamos a ayudar. Vamos a estar ahí. Joe Biden una y otra vez sobre la guerra en Ucrania. Os vamos a ayudar el tiempo que haga falta. Así que, volviendo a esto, miren la guerra. ¿Qué ha pasado hasta ahora? No pudieron atrapar a Rusia en Ucrania. Rusia no está atrapada. Su economía no está dañada. Rusia es hoy mucho más poderosa, tanto militar como económicamente. Diría que hoy por hoy, comparada con todos los ejércitos del mundo, tiene el ejército más poderoso de la Tierra, del planeta Tierra. Básicamente, las tropas terrestres rusas tienen hoy muchísima experiencia y tienen el 80% del PIB ucraniano, que antes formaba parte de Ucrania. El 80%, el 70%, algo así, la parte oriental de Ucrania, que es la parte industrial del país. Ese es ahora el segmento más importante de Ucrania. Está bajo control ruso y forma parte de Rusia según la constitución rusa. Así que este es el atolladero que la administración Biden, junto con los europeos, creó en Ucrania. No pudieron atrapar a Rusia. Puede que se pregunte, ¿por qué? ¿Por qué no funcionaron las presiones económicas que Estados Unidos intentó imponer a Rusia? Uno de los periodistas se lo preguntó a Antony Blinken, el secretario de Estado de la administración Biden. Dijo que las sanciones no están funcionando. No lo sabemos. Tenemos que estudiarlo, porque el mundo está cambiando. ¿De dónde viene ese cambio?
viene de los BRICS. Significa que durante la guerra intentaron aislar a Rusia, pero no pudieron hacerlo. They tried to isolate Russia, but they couldn't do it. They couldn't do it. They couldn't convince No pudieron hacerlo. No pudieron convencer a India de que no comprara petróleo ruso. No pudieron convencer a China de que no ayudara y de que no comprara petróleo y gas rusos, energía rusa. Así que, si no puedes hacer eso, lo único que han hecho ha sido el sabotaje del gasoducto Nord Stream. Básicamente, ejercer presión sobre un aliado en Europa, que era el fundamento, y sigue siendo el fundamento, de la economía europea. Hablo de Alemania. Miren la economía alemana hoy. Miren lo que han estado viviendo desde la guerra, desde que se produjo el sabotaje del gasoducto Nord Stream. No sé presionar a Rus, Kim. Sí, la realidad es que cuando desconectas, cuando saboteas ese gasoducto, significa que ellos no van a beneficiarse de ese gasoducto. Hablo de que los rusos no van a beneficiarse de ese gasoducto. Pero ¿quién va a perder? ¿Quién va a ganar? El gran perdedor de ese sabotaje es hoy Alemania. Miren la economía de Alemania. Miren lo que está pasando en Europa como consecuencia de la desastrosa guerra en Ucrania. Ven a Donald Trump llegar al poder, criticando a la administración Biden. Una guerra desastrosa en Ucrania. Están haciendo esto, están haciendo aquello. Pero al final, vuelve a las mismas viejas políticas de Washington. Incluso él dijo, en 24 horas voy a poner fin a la guerra. No ocurrió. A día de hoy, están proporcionando a Ucrania de todo, inteligencia, de todo, para que siga luchando contra Rusia. A día de hoy. Y también están apoyando a los europeos. Los europeos no han aprendido. No han aprendido nada de eso. Dejando eso a un lado, quiero pasar a Asia Occidental. El concepto del nuevo pacto de defensa que se está configurando o creciendo en Asia Occidental, en mi opinión, se basa en los BRICS. No significa que vayas a ir contra un país como Arabia Saudí. Lo que Arabia Saudí ha hecho contra Yemen, mantuvo el bloqueo sobre Yemen durante más de 12 años. Después atacó Yemen. Entonces, ¿eso significa que Turquía y Pakistán van a ir contra Yemen por el comportamiento de Arabia Saudí? No. No ocurrió dentro de los BRICS. Rusia convenció a todos esos países de los BRICS de que lo intentaron, de que intentaron hacer todo lo posible para facilitar las negociaciones con Occidente. Pero fue Occidente quien no estaba dispuesto a hablar con ellos, a negociar con ellos. Y aquí no vemos que ocurra lo mismo. Arabia Saudí no puede convencer a Turquía o a Pakistán de que está haciendo todo lo posible por reducir las tensiones con Yemen. ¿Qué sentido tiene mantener un asedio sobre Yemen? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay que llegar tan lejos para atender a la gente de Yemen? Y sabemos que son gente dura. And we know that these are tough people. They're going to fight back. And they did that. Van a contraatacar. Y eso es lo que hicieron. Están presionando a Arabia Saudí. Están atacando sus instalaciones petroleras. Y al fin y al cabo, ¿qué significa ese pacto para este conflicto? Nada. Así que surge la siguiente pregunta. ¿Qué significa esto? Si no es así. Si Arabia Saudí empezó la guerra, no va a beneficiarse. Creo que significa que quieren alcanzar un acuerdo integral de seguridad en toda la región. Significa que van a ayudarse mutuamente a crecer. Y, en mi opinión, hay que fijarse en la asociación estratégica entre Rusia e Irán, que también procede de los BRICS. Which again comes from BRICS, in my opinion. It has a lot to do with BRICS. Tiene mucho que ver con los BRICS. Significa que vienen de todos los rincones del mundo, de todas las partes del planeta. Ahí está Brasil, ahí India, China, Rusia. Hoy sabemos que también están Irán, Indonesia, Etiopía. Miren que Etiopía forma parte de los BRICS. ¿Significa eso que Etiopía es una potencia militar o económica? No, porque el concepto no es reunir a los países más poderosos. Es crear una red de comunicación. Esta es la idea básica de los BRICS. Los BRICS quieren crear una alternativa al sistema actual. No se trata de dominación. Se trata de facilitar las conversaciones, la conexión entre los países. Por eso, Etiopía forma parte de los BRICS.
That's why Ethiopia is part of BRICS. And Im Kausiet. G7, how do you compare G7 to BRICS? It means ¿Cómo G7 compara el G7 con los the BRICS? most important El G7 significa, según dicen, que se reúnen las 7 economías más importantes del mundo. and the most Se trata de que los países más poderosos y más ricos se junten en el G7, algo que no ocurre con los BRICS. Es exactamente lo contrario de lo que sucede en el G7. Es un concepto que se está reformulando. Yo diría que en la asociación entre Rusia e Irán se ve lo mismo. Fíjese en la asociación estratégica. Se trata de esto. No vamos a ir el uno contra el otro. Si alguien me ataca a mí o te ataca a ti, no vamos a ayudar a tu enemigo. Visto así, es muy sencillo, pero tiene mucha profundidad. Mucha profundidad. But it's so deep. It's so deep. It means literally what's going on right now against Russia. Significa, literalmente, lo que está ocurriendo ahora mismo contra Rusia e Irán. Significa que, si Estados Unidos actúa contra Irán o contra Rusia, ninguno de estos dos países va a facilitarle las cosas ni ayudar a Estados Unidos. Al contrario, van a ayudar a su socio, que es Rusia. En el caso de Rusia e Irán, ocurre lo mismo. Desde que empezó la guerra en Ucrania, Irán ha ayudado mucho a Rusia, incluso antes de que estos dos países firmaran esta asociación estratégica. Pero ya sabe, la firma de estos documentos llega después de que la realidad se haya configurado. Es decir, primero ocurre la realidad y luego vienen a firmar algo. Esa es la importancia del Pacto de la Meca. This is the importance of the Mecca Pact. It means that the reality exists. And Significa que la realidad ya existe y después firman el documento. Así que el cambio ya se ha producido. No se trata de que estén haciendo el cambio. El cambio existía antes de la firma de ese documento. Esto es, literalmente, lo que está ocurriendo. Y significa, en mi opinión, que todos estos gobiernos de la región, al final, tienen que volver a establecer algún tipo de arquitectura de seguridad. Desde que empezó la guerra, la principal estrategia de Irán ha sido que la región, Asia Occidental, tiene que definir una nueva arquitectura de seguridad. Y se está reconfigurando. No importa si Irán forma parte ahora mismo de los países que están firmando ese pacto o no, pero la realidad está llegando a la región. But the reality is coming to the region. And I would argue all of these countries at some Y yo diría que todos estos países en algún momento se van a sumar. Pero cuando Irán y Egipto lleguen a un acuerdo, será un cambio enorme para toda la región. Como he mencionado, no va a ser solo cuestión de firmar. La realidad ya está ocurriendo mientras hablamos, y esto es lo que está pasando. Esta es la complejidad a la que se enfrenta Donald Trump hoy. Y no veo a Rusia cooperando con Estados Unidos, ni a China cooperando con él, ni siquiera a Pakistán. Da igual cuánta presión ejerza la administración Trump sobre Pakistán. Puede que digan, vamos a acatar todo lo que digan, pero saben que al fin y al cabo, Irán. They know that after all, Iran is their neighbor. They're part of Pakistan, cannot separate itself from the region. And Pakistán no puede separarse de la región e irse a otro sitio. Esa es la realidad. Este es el vecindario. Esto no es Estados Unidos, bajo la administración Trump, atacando a todos sus vecinos. A Donald Trump no le importa. Y este tipo sostiene que está mejorando Estados Unidos, que está situando a Estados Unidos en una posición mejor, mientras ataca a Canadá y a México. Y empezó por sus vecinos. Si no tienes entendimiento mutuo con tus vecinos, ¿cómo puedes sostener ante Irán que quieres llegar a algún tipo de acuerdo? Canadá no hace nada contra Estados Unidos. Fue uno de los mejores socios de Estados Unidos durante muchos, muchos años. Pero como ve, a Donald Trump eso no le importa. Y este es el concepto de, en mi opinión, lo que está ocurriendo en Asia Occidental. Y el punto importante hoy es, ¿cómo va a influir eso en el conflicto con Israel? El problema con Israel es muy profundo para todos estos países de la región. Y hoy hemos sabido que, al parecer, entre bastidores hay conversaciones entre Turquía e Israel. Parece que el gobierno de Azerbaiyán está tratando de mediar en esas conversaciones entre Turquía e Israel para que dejen a un lado sus diferencias. Pero no va a ocurrir, en mi opinión.
Puede que se calmen un poco de momento, pero Israel no va a... For the time being. But Israel is not going to. The Israeli strategy, the Israeli calculation. La estrategia israelí, el cálculo israelí, se resume en una frase sencilla. Para Israel, la paz es guerra. No ven la paz. No la quieren. ¿Cómo se puede imaginar que un país ocupe a otro y le diga, si nos atacáis, os vamos a atacar? Ese es el comienzo de la guerra. La ocupación significa guerra. Cuando ocupas, significa que estás en contra de esos países. Y ese es el problema. Es un problema global en Asia Occidental. Es un problema muy importante en Asia Occidental. Y no veo que eso vaya a resolverse con las negociaciones. Puede que encuentren algún tipo de solución para los pequeños conflictos que siguen en curso, pero el problema en su conjunto, en Asia Occidental, no va a resolverse con estas conversaciones. Y mientras Israel sienta que Estados Unidos está ahí para apoyarlo, no va a ceder. They're not going to back down. They're not going to back down. They started, just imagine, in 2025, before all this. Empezaron, imagínense, en 2025, antes de que empezara toda esta locura. ¿Cuál era la situación de Estados Unidos en la región? ¿Cuál era? ¿Ven algún tipo de beneficio para Estados Unidos? Da igual, que estén a favor de Irán, de Estados Unidos, de Rusia o de China. Dejando todo eso a un lado, pensando lógicamente en lo que ha ocurrido, ¿ha sido beneficioso para Estados Unidos el resultado de la guerra hasta ahora? ¿Ha sido beneficioso? Estados Unidos no está ganando nada en Asia Occidental. Lo está perdiendo todo. Han perdido la base. Han perdido lo más importante, la confianza que esos países del Consejo de Cooperación del Golfo tenían en Estados Unidos. Esa clase de respaldo, esa clase de dependencia que tenían de Estados Unidos. Eso se está desvaneciendo. ¿Es beneficioso para Estados Unidos? ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién quería eso? ¿Quién empezó eso? Todo lleva a Israel. Israel quería la guerra contra Irán. Convencieron a Donald Trump de que tienes que hacer algo más. Tienes que ir más allá. Tienes que hacer algo tan valiente que nadie en la historia de Estados Unidos haya podido hacer antes, que eres tú, Donald Trump. Vas a ganar a lo grande. Pero él no está ganando nada grande. No está ganando. Y el otro punto es que ahora mismo están cambiando eso. Turquía. Empecemos algo con Turquía. ¿Cómo se puede imaginar un país que recibe más de 3.000 millones de dólares al año de Estados Unidos? Y más de 3.000 millones en los últimos años. En 2024, 2025 y 2026 supera los 4 y los 5.000 millones de dólares que van a Israel. Beyond 4 and 5 billion dollars going to Israel, which basically means 92% of those. Lo que básicamente significa que el 92% de esas ayudas a Israel tiene que destinarse a comprar armas estadounidenses. El 92% de ese fondo a comprar armas estadounidenses. Y el resto, diría yo, lo están usando para comprar al Congreso de Estados Unidos y a los políticos de Estados Unidos. Así que el 8% para comprar a los políticos de Estados Unidos y el 92% para comprar armas de Estados Unidos. En esencia, controlan el sistema político y compran esas armas para luchar e iniciar una nueva guerra con esas mismas personas que fueron compradas con el mismo dinero, el de los contribuyentes de Estados Unidos, para apoyar la guerra israelí. La expansión de las guerras israelíes en Asia Occidental. Pero esta vez las cosas se están complicando mucho, porque no se trata solo de Irán. Ahora mismo están hablando de Turquía. Y no veo que eso vaya a desaparecer pronto. Y vamos a ver cada vez más estas escaladas entre Turquía e Israel. Y la cuestión es esta: ¿cuál es ahora mismo la agenda de los israelíes? La agenda es tender una trampa a Estados Unidos para siempre en Asia Occidental, para que sigan esta lucha, para que sigan esta guerra, una guerra sin fin que tienen en mente. Insisto, a ojos de los israelíes y del gobierno de Israel, la paz es guerra. No la quieren. Si de verdad quieren algún tipo de paz, si realmente van en serio, tienen que poner fin a la ocupación. Se extiende desde Siria hasta Líbano y Cisjordania, donde ya sabe, la nueva zona de Cisjordania se está reconfigurando, el asentamiento E1, como lo llaman. Todo el mundo salió a condenar eso en Cisjordania,
en Gaza. came out and condemned that. In the West Bank, in Gaza, this is the occupation. And the United States has a decision. Esto es la ocupación. Y Estados Unidos tiene que tomar una decisión. ¿Van a continuar con el mismo tipo de estrategia que tenían antes? ¿O van a darle forma, a reformularla, a redefinir esa política? ¿De verdad quieren enfrentarse a Turquía? Porque Israel desea desesperadamente que haya un conflicto entre Estados Unidos y Turquía, en mi opinión. Y Turquía ha sido muy cauta para no llegar tan lejos, para no responder. Saben a qué están jugando. Y el país, el gobierno turco, sabe gestionar las condiciones, sabe gestionar la situación basándose en su estrategia. Puede que estés de acuerdo con esa estrategia o no, pero eso no significa que no estén haciendo un buen trabajo al gestionarla. They're not doing a good job of, managing that. And they don't want to go against the United States, and they know how. Y no quieren enfrentarse a Estados Unidos, y saben lo poderoso que es Israel en Estados Unidos. Pero al final, llega un momento. Fue igual en el caso de Irán, fue igual en el caso de Rusia. No querían tener ningún conflicto con Estados Unidos. Están desesperados. Ya sabe, el gobierno iraní ha intentado en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní hacer algo mejor que el JCPOA con Estados Unidos. Ofrecieron otra cosa, una nueva atmósfera entre los dos países. Mejoraron las condiciones del JCPOA para ambas partes en esas negociaciones, algo beneficioso para Estados Unidos y para los iraníes. For the United States, beneficial for the United States and for Iranians. But that didn't happen. And Turkey is on the same path. Pero eso no ocurrió. Y Turquía va por el mismo camino, en mi opinión, porque el enemigo no es Estados Unidos. El enemigo lo define Israel. E Israel ha definido a Turquía como su enemigo. Israel ha definido a Qatar como su enemigo. Esto es problemático. Será una de las grandes cuestiones de los próximos años. Pero volviendo al pacto de defensa, que en mi opinión es tan importante, esto es algo nuevo. Estos son los BRICS. Son los BRICS militares de la región. Los BRICS tardaron unos 17 años en reconfigurarse. Y hoy recuerdo que cuando Donald Trump fue elegido en enero de 2025, cuando llegó al poder, le preguntaron. Él le dijo a uno de los periodistas, ¿sabes qué son los BRICS? Intentaba decir BRICS, y el tipo no sabía mucho sobre los BRICS. Sí, he oído hablar de los BRICS, respondió. El periodista le respondió a Donald Trump, no, usted no sabe qué son los BRICS. Sabe que España forma parte de los BRICS. Ni siquiera sabía qué eran los BRICS. Donald Trump está intentando decir algo sobre lo que no sabe absolutamente nada. No, está tratando de explicarle al periodista qué son los BRICS. Es increíble. La ignorancia de la administración Trump es increíble. La del propio Donald Trump, diría yo. Y por eso se ve que nadie habla o hablaba tan a lo grande sobre los BRICS, que fueron una reacción a las sanciones estadounidenses, a la guerra económica de Estados Unidos contra China, en mi opinión, y a la presión no solo sobre China, sino sobre todos esos países que se unieron, Brasil, Rusia e India. Brazil, Russia and India, but it was the core of the BRICS. Pero ese era el núcleo de los BRICS. El punto de partida de los BRICS fue este tipo de sanciones, de presión económica sobre todos estos países. Así que a los BRICS les llevó más de 17 años definirse, redefinirse, mejorar, hasta llegar al punto actual en el que han gestionado la guerra contra Rusia. Apoyaron a Rusia. Hoy vemos a Rusia mucho más poderosa que antes, tanto militar como económicamente. Irán tiene un resultado de esta guerra. En mi opinión, está saliendo de esta guerra. La guerra sigue en curso. No estoy haciendo ningún tipo de juicio antes de que termine el conflicto, pero esta guerra no va a terminar. La guerra en Ucrania no terminó. Pero podemos decir que Irán está saliendo del conflicto más fuerte, más poderoso de lo que era antes. Así que básicamente, los BRICS, y yo diría que el pacto de defensa que se está configurando, son lo mismo. Los BRICS, ya sabe, el CIPS que han introducido dentro de los BRICS, que es algo parecido al sistema SWIFT. Una de las principales herramientas de Estados Unidos para presionar financieramente a estos países es el sistema SWIFT. Forman parte de SWIFT. Hicieron lo mismo con Rusia.
Sus bancos no están conectados. No pueden comunicarse. El sistema SWIFT es una especie de sistema de correo electrónico, el sistema de mensajería entre bancos. Cuando desconectas eso, significa que ese país no va a poder utilizar el sistema SWIFT. Ese fue el caso de Irán durante muchísimo tiempo. Y hoy tienen una nueva alternativa. Tienen una alternativa para eso. Se llama CIPS. Los BRICS han definido eso. Y con el paso del tiempo, está mejorando cada vez más. Y los BRICS están creciendo. Los BRICS no consisten en que las élites se unan. Se trata de todos. Etiopía, uniéndose con China, un país gigantesco en lo militar y en lo económico, junto con un país pequeño como Etiopía. Esa es la importancia de lo que está ocurriendo. Y el otro punto es que Asia Occidental necesita tiempo para reconfigurarse, para aprender de lo que ha sucedido hasta ahora. Pero el futuro es prometedor, en mi opinión, para la región. El futuro lleva tiempo, pero va a ser más brillante de lo que es hoy. Va a ser más, diría que el caso de Palestina, el caso del Líbano, y estas guerras llegan a un momento en que Israel no tiene otra opción que poner fin a la ocupación. Ese es el momento de la victoria de Asia Occidental. That's the moment of victory of the West Asia, the moment that they end the occupation in Palestine. En el momento en que pongan fin a la ocupación de Palestina, pongan fin a la ocupación del Líbano y de Siria, ese será el momento de la victoria, de la paz y de la prosperidad de la región. Y eso está dando forma y reformándose en Asia Occidental. Gracias, muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Y voy a hablar a las 12 del mediodía con Ray McGovern, a las 2 de la tarde con Stanislav Kropivnik en Rusia. Vamos a hablar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Y a las 5 de la tarde, hora del este. Todas estas horas se basan en la hora del este, ya saben, la costa este de Estados Unidos. Así que nos vemos a las 12 del mediodía con Ray McGovern, hora del este, a las 2 de la tarde con Stanislav Kropivnik y a las 5 de la tarde con Larry Johnson. Nos vemos allí. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Ha sido un gran placer, como siempre. Adiós. Great pleasure, as always. Bye-bye.